sale, la verdad. Lo siento, Diana, lo siento. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Cristian Díaz aquí, al fin, digamos, cumpliendo esa deuda pendiente del top de películas, porque se suponía que lo iba a realizar el 31 de diciembre, luego se fue enero y luego llegó acá. Bueno, el concepto del tiempo se ha vuelto tan relativo que hasta incluso, por ejemplo, los Oscars se van a hacer en abril. Creo que estoy bien y a tiempo. Todavía no se han hecho, por ejemplo, premios como los Globos de Oro, aunque esta semana lanzaron su lista de nominados. Lo mismo ocurrió con los premios SAG y también los Independent Spirit Awards. Entonces todo está bien. Y los BAFTA también han empezado a sacar nominados, a lanzar sus nominados. Entonces, en esta noche de domingo, pues voy a traer la primera parte del top 20 de películas del 2020. O sea, vamos hoy del 20 al número 11. Y el próximo domingo iremos del número 10 al número 1. Como, ¿eso con qué propósito? Primero que todo, para favorecerle un poquito a mi camarógrafa, la gran Jennifer Martínez, la cual me ha estado acompañando desde que empecé a hacer videos de tops. Así que gracias de antemano, ¿listo? Entonces nada, sin mucho preámbulo, pues voy a comenzar, ¿listo? Top 20 de películas según yo, ¿listo? Por favor, nada de que, esto, no, 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 por favor, sí, o sea, es algo subjetivo y eso también corresponde a muchas cosas, ¿no? Los gustos son como el arco iris, para gusto los colores. Entonces, vamos a ver, vamos a comenzar. Puesto número 20. Bueno, una de las características que he de mencionar en este top de películas es que pues gracias a la pandemia, pues las plataformas de Netflix y Amazon Prime Video, HBO, todas esas, Disney Plus también han favorecido muchísimo el hecho de que el cine siga. Entonces ese es el punto en el que va a ir mutando la industria. No se va a acabar, y una gran muestra de esto fue. Una gran muestra de eso fue el hecho de que Netflix, o sea, facilitó muchísimas películas. Y una de ellas es The Hillbilly Elegy. The Hillbilly Elegy, que no sé cómo la tradujeron en Latinoamérica, es una película que es de Netflix, dirigida por Ron Howard y protagonizada por Amy Adams y por Glenn Close. Es una película que recomiendo muchísimo que la vean en inglés. ¿Por qué? Porque uno se pierde del acento sureño y además en el doblaje latinoamericano está horrible. Es una película biográfica, le han dado mucho palo por el hecho de que a veces llega a ser un poco obvia y hay algunas partes, por lo menos las de Amy Adams, que no están tan bien actuadas. Pero lo que resalta particularmente esta película y por qué la incluí fue Glenn Close. Esta mujer, siendo británica, hace un acento perfecto sureño. Perfecto, perfecto. Y las personas que han consultado sociológicamente o se han adentrado en la cultura de los hillbillies, de los rednecks, aquí van a encontrar grandes referencias de eso, ¿sí? Y se van a maravillar también, porque es un poquito una inmersión a eso también. A ese tipo de familias tan problemáticas, la verdad. Es buena, sí, es una película pasable, absolutamente, y se entiende también por qué Glenn Close está nominada a sus 73 años todavía. Esta mujer es una actriz, señora actriz, a mejor actriz de reparto. Entonces, recomendadísima. Pues su número 19. Ok, seguimos con Netflix. Y uno y dos, como lo manda Dios, Ma Rainey's Black Bottom o La Dama del Blues, ese sí me es el nombre. Es una película interesante, inspirada en una obra de teatro afro, y es uno de los estandartes más importantes de la cultura afro en Estados Unidos. La obra sí es una pieza muy interesante y es muy bonita porque es un registro que, a pesar de que sea una historia tan sencilla como lo es la grabación de una canción, se condensan muchas cosas, desde el ser un playa, ¿sí? El ser un mujeriego en la cultura afro, la discriminación y obviamente pues el soul, el blues, que es nuestro protagonista más importante en esta película. Viola Davis hace un gran papel, de hecho se entiende por qué la nominan, pero pues porque la han nominado por lo menos a los primeros premios, pero, y esto es algo que voy a mencionar mucho, hay mejores actrices, o hay actrices que se han destacado un poquito mejor, ¿sí?
Por esta película, de hecho, es la última película que rodó Chadwick Boseman y por esa es por la cual mucha gente está diciendo que él debería ser nominado. Sí, tiene un momento de monólogo que es bastante bueno y que efectivamente yo no le había visto ese tipo de calidad de actuación, pero tanto como para ganarlo sería otra cosa. O sea, y esto es algo de mencionar, y esto es algo que tengo que mencionar fuertemente. No por el hecho de que una persona fallezca, tiene que ser mandatorio que esté nominada a algo, ¿sí? El hombre sí desdeña calidad aquí, porque además el diseño de este tipo de películas tipo teatro resalta muchísimo los diálogos y el hombre los suelta bien, los hace bien. Todo es tan claustrofóbico, pero pues porque es una obra de teatro, entonces eso desafía más a los actores. Todos lo hacen bien, ¿sí? Pero sigo insistiendo, este año, por ejemplo, hubo muy buenos actores de películas. Y pues Chadwick Boseman, si en el caso llega a ser nominado, pues la va a tener bastante complicada. Puesto número 18, bueno. Uy, vamos a hablar de Esperando a los Bárbaros. Waiting for the Barbarians. Esta película es dirigida por Ciro Guerra. Sí, yo sé qué fue lo que pasó el año pasado, perdón, con Ciro Guerra. Y está protagonizada por Johnny Depp. O sea, es la película de la cancelación, básicamente. Es una buena película. Es la adaptación de un libro cuyo mismo, bueno, autotitulado, que se llama Waiting for the Barbarians. Y esta película pues resalta muchas cosas. O sea, Ciro Guerra tiene un muy buen ojo cinematográfico. Voy a hablar de esta película, un pequeño paréntesis, desde el arte. No voy a hablar desde qué fue lo que ocurrió con los escándalos del director y con los escándalos de Johnny Depp. Eso es algo aparte, ¿listo? Voy a hablar desde la película. Y la película está bien hecha, ¿sí? Habla sobre el neocolonialismo desde una tierra extraña y lejana que al parecer parece ser el Sahara, aunque a veces Mongolia. Es un lugar en las antípodas, es un lugar perdido en el mundo que puede ser cualquiera, la verdad, ¿sí? Y ellos están esperando, un viejo general está esperando a los bárbaros como último fortín justamente de esa pequeña resistencia colonialista, cuando el mundo era así, de manera oficial. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son los bárbaros en esta película? ¿Los civilizados o los incultos? Y eso es de lo que trata. La actuación de Johnny Depp es buena, de hecho, es muy austera, como muy... Todos los actores, de hecho, en esta película son muy, muy, muy sobrios, ¿sí? Muy, muy, muy sobrios y muy contenidos. Lo mismo también ocurre, por ejemplo, con Robert Pattinson, que también aparece aquí y que hace un papelito muy pequeñito. Sí, es hora ya, por favor, de olvidar a Robert Pattinson como Edward Cullen de Crepúsculo. El hombre ya ha hecho muchísimas películas en las cuales ha demostrado que es un buen actor. Y aquí lo hace bien. Es un malvado, es un muy buen papel antagónico. Así que nada, ¿es buena película? Sí, la recomiendo. ¿Qué pasará con Ciro Guerra después de esto? ¿Qué pasará con Johnny Depp? ¿Volverá a actuar? Eso no se sabe. Pero por lo menos aquí hubo un buen legado y una gran marca. Si es la última, pues lo habrá dejado, habrá pasado desapercibida para muchos, pero no para mí. Es lo que digo. Puesto número 17, vamos a Brasil. La película que le gustó a Barack Obama, de hecho, el año pasado posteó sus películas del año pasado, muchas de ellas de hecho con esta escuela, con esta reivindicación que está ocurriendo por parte de la cultura afro. Y entre estas pues recomendó Bacurau. Bacurau es una película brasilera del 2019, por eso es que está aquí, pero que se estrenó el año pasado a nivel internacional. Inspirada en muchas cosas, de hecho, es una película que de hecho también te podría recomendar fácilmente, Jennifer, porque habla de todo, habla sobre un pueblo que se llama Bacurau, en el cual ocurren un montón de cosas que rayan bastante con lo surreal, ¿sí? O sea, hay asesinatos horribles, hay motociclistas así muy americanizados, hay elementos, esta película goza de muchos elementos de serie B, pero con muy buena calidad visual, que eso es algo que también el cine brasileño ha gustado bastante, ¿sí? Pues para no ir tan lejos, Cidade de Deus, ¿sí? O Esófago, son películas que gozan de muy buena cinematografía y el cine brasileño en sí goza de muy buena cinematografía. Entonces, la recomiendo porque es una mezcla como de Hostel, como de Bastardo sin Gloria en Brasil. Y todo muy exagerado, pero se entiende por qué. Bacurau, este pueblo semi ficticio, está ubicado cerca de la región de Pernambuco. Pernambuco queda al norte de Brasil, creo. Tengo entendido, perdón. Y pues es las regiones selváticas, lo cual obviamente es una alusión, es una metáfora, una analogía al abandono estatal
y es un abandono estatal que obviamente se está notando. El presidente de turno no es que está teniendo, no tiene muy presente las tribus indígenas, y eso es algo que se nota. Entonces, por eso, a pesar, los directores como que decidieron llevar esto a un punto más asequible a todo el público, y es por eso que Bacurau es tan buena, recomendada definitivamente. Puesto número 16, The Five Bloods. Volvemos otra vez a Netflix. Película de Spike Lee, este famoso director afroamericano. ¿Y por qué lo menciono así? Porque es que el hombre es un director reivindicador. El hombre quiere hablar desde su postura y lo hace desde una postura de reivindicar la historia negra en los Estados Unidos. ¿Sí? Y es una pena, es una desgracia que esta película se haya estrenado la misma semana en que ocurrió el incidente de George Floyd. ¿Por qué? Porque deja muy claro que efectivamente el país del norte no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Y es lo que también plantean esta película, ¿sí? Un grupo de soldados, de afros, todos ellos de la guerra de Vietnam, se reúnen otra vez para tratar de recuperar un tesoro, ¿sí? Y los restos de su amigo perdido. Pues eso está interesante. Es una película de aventura. Y me parece. Y hay algo que me. Si hay algo que me puede enojar esta película. Es el hecho de que es que la academia, tanto los Globos de Oro como los del premio SAG, no decidieran nominar a Delroy Lindo como mejor actor. Este hombre la rompe en esta película. ¿Sí? Un señor que ha estado actuando de manera más bien en series, como algo más tranquilo, o sea, algo en lo que no llame la atención. El primer rol en el cual él decide tomarse en serio el papel y se lo lleva así, también se lo carga completamente, porque incluso se hace notar demasiado, se hace lucir demasiado, con una escena, por ejemplo, en la que él se pierde en ese bosque vietnamita, perdón, selva vietnamita, y él hace hasta incluso un monólogo mirando directamente a la cámara. Eso desdeña buena actuación. Aquí lo obviaron completamente. Qué lástima de verdad. Y también es una película protagonizada por Chadwick Boseman, pero aquí no aparece tanto, y también estaban haciendo bastante fuero para que él fuera nominado a Mejor Actor de Reparto. No, de una vez lo dejo claro, no. No es que actúe mal, sino que es que aparece muy poco. Es todo, es todo. Esto. Puesto número 15, película que la señorita camarógrafa y yo vimos, no juntos, pero sí la vimos, y es Fragmentos de una mujer. ¿Sí? Fragmentos de una mujer habla sobre es una película de pérdida. Y esto es algo que particularmente los hombres heterosexuales no vamos a poder entender. Cuando una mujer decide tener un hijo, ojo, decide tener un hijo, ¿sí? El perderlo, y esto no es un spoiler porque de hecho es lo que ocurre al principio de la película, es algo muy dramático. He conocido casos muy directos, y esto es algo que no es tan fácil de manejar, y más por la cultura, con los entornos socioculturales que manejamos, ¿sí? En los cuales si una mujer no es capaz de tener un hijo, es una mujer impotente. Y eso es bastante cruel de por sí. Y eso también se nota en esta película. Y no solamente es la pérdida también de la mamá, es la pérdida de todo el entorno familiar, ¿sí? Shia LaBeouf, este actor bastante polémico recientemente, también hace un muy buen papel como padre, y ambos sufren. Y esta muchacha definitivamente pues ya está nominada a premios como mejor actriz. Posiblemente va y se los va a ganar, que yo considere que de pronto se lo merezca. Puede ser muy relativo, la verdad, porque hay muy buenas actrices para esa categoría, y eso es algo que sí se puede mencionar, ¿listo? Y me alegra que no la hayan obviado, eso es importante, porque de hecho ella es muy buena actriz y lo hace muy bien aquí. Ha habido personas que han dicho que es una película muy larga para tratar el dolor de una mujer, pero es que esto no es algo o sea, esto no es algo que se supera tan fácil. Y de hecho la palabra superar es bastante errónea en esta película. Esta película no habla de eso. Habla justamente del manejo del dolor, de la resiliencia, ¿sí? Y esto es para siempre, o sea, es la pérdida de una persona, ¿sí? Y ojo con eso, señores antiabortistas, porque es muy distinto. Cuando una mujer sí decide tener un hijo, entonces es realmente el contexto es muy distinto. Muy recomendada película, está en Netflix, y si no están acostumbrados a ver cosas de ver personajes que sufran o esto, entonces no está recomendada, ¿sí? Si les gustan los dramas, adelante.
Puesto número 14, sí, vi Tenet, de Christopher Nolan. Tenet es buena. Sí, lo que pasa es que, y le aplaudo muchísimo el hecho de que sea un gran logro técnico. ¿Por qué? Porque no utilizaron efectos de CGI generados por computador para hacer esta película. Y aún así hay cosas que uno dice como, uy, ¿cómo hicieron esto? ¿Sí? Y te vuela la cabeza, listo. Pero hay algo que sí he de criticar de esta película y es que el cine de Christopher Nolan actualmente se está volviendo un poco predecible. Me explico. El hombre hace que sus películas se conviertan en puzzles, como retando a la gente, así como armar. Así, ¿sí? Eso funcionó muy bien con Inception o el Origen, y lo mismo también funcionó con Interestelar. Pero ya en este momento sí se está sintiendo la fórmula un poco gastada. Entonces, pues lo que se esperaría de pronto del cine de Nolan es que haga algo un poco más trascendental, quizá algo como de la fórmula de su primera película, que fue Memento, quizás sí eso, sí, pero ya debería de cierta manera descansar de esas películas, como manejar un reto mental y que todo sea científicamente accurate o preciso. Entonces bájale un poquito a eso. Es buena, listo, pero mm. Puesto número 13, vamos a hablar de Soul, la chispa de la vida. Y, ¿qué se puede decir de Soul? Soul es una película muy bonita, tiene una animación muy bien realizada, y lo que llegué a hablar una vez con un amigo muy cercano es que el impacto de Soul en la gente en el tiempo en que fue estrenada es porque le llegó a una sociedad, a una generación que está muy rota, incluyéndome también. Entonces, entonces es como que es un pequeño recordatorio de que hay que vivir el día, el carpe diem, ¿sí? Y está bien. ¿Cuál es el problema con la película? Infortunadamente presenta demasiadas inconsistencias, ¿sí? Más que todo, por ejemplo, el caso del gato. Cuando veas la película, señorita camarógrafa, te vas a dar cuenta o te lo vas a preguntar. Y cositas así. Más allá de eso, el mensaje es bonito, ¿sí? Y un poquito de la cosa que de pronto me dijo, la voy a poner en este puesto, fue el final. Y la cosa que también me gusta de Soul es el final, ¿sí? El hecho de que no haya como una especie de esa cuestión de asumir la responsabilidad de que cuando tú tomas una decisión es irrevocable, pero que de cierta manera hay un deus ex machina y entonces esto te lo cambia, pues uno dice como que de pronto ahí se pierde la idea del mensaje en general, ¿sí? La idea de un sacrificio. Pero también la misma película al final, bien al final, con esas bellas palabras, se trata de resarcir. Y es eso lo que me gusta de ese final, al fin de cuentas. Que, listo, ese sacrificio tal vez se puede reivindicar. Y también es reivindicable. También la vida no es así, ¿sí? Y el hecho de que la vida no sea tan arbitraria, como que no esté tan condicionada, como que uno no sepa qué es lo que va a pasar con nuestro protagonista, es lo que me gusta más de el final de Soul. No estoy spoileando, entonces muy recomendada, pero hubo una película animada que le ganó el pulso y está más arriba, en los 10 puestos. Ya hablaré de ella. Puesto número 2, El juicio de los siete de Chicago, The Trial of the Chicago Seven, dirigida por el señor Aaron Sorkin, película que está en Netflix. Es la historia... Hay una cosa que he notado muchísimo, y es que Estados Unidos gusta de hacer muchas películas de juicios, con escenas de juicios. Esta película es todo un juicio. Y me gusta el hecho de que la manera en que abordan, por ejemplo, los hechos que ocurrieron para ese juicio, que conllevaron ese juicio, y es desde lo anecdótico. Está bien escrita por lo menos desde ese punto. Hay buenos actores, está el señor Sacha Baron Cohen, que lo voy a mencionar más adelante, obviamente, y, y está Eddie Redmayne y todo esto, pero pues es una película que invita muchísimo a la reflexión, así como a la consulta también, por lo menos de este lado, porque no sé, nosotros no tenemos tan claro qué fue la contracultura y qué fue el movimiento antibelicista en los años 60. De eso va esta película. ¿Quién fue Bobby Seale? ¿Qué fueron las Panteras Negras? ¿Sí? Entonces esto no es cualquier cosa, es un interesante registro, y por eso es que tiene el peso que está teniendo actualmente en Estados Unidos, a punto de ser nominada, de hecho, a Mejor Película. Tal vez yo no la considere así, pero está bien lograda, está bien lograda, está bien actuada, cuenta una muy buena historia, es la película, en este caso, biopic
de mi top, entonces recomendada. Y ya. Y bueno, la última es First Cow. No tiene traducción, o sea, de hecho, llamar la primera vaca sería un exabrupto, o sea, porque no tiene traducción. First Cow, ¿listo? Entonces, First Cow es una película del estudio A24, el estudio que actualmente ha marcado como esa cuestión alternativa de películas comerciales, ¿no? Ellos han lanzado, perdón, películas como por ejemplo El sacrificio del ciervo sagrado, La favorita, ha lanzado por ejemplo Moonlight, y por ejemplo, y más recientemente en ámbitos de terror, pues Midsommar, Hereditary, recomendadas para la señorita que le gusta el terror, y La Bruja, que sé que no te gustó, y The Lighthouse, o El Faro. Entonces, ¿de qué va First Cow? First Cow es una película muy interesante, habla de, eh, en este caso, del progresismo, ¿sí? Es una película que plantea ese hecho de que si no evolucionas mueres. Y eso es algo un poco crudo, de hecho, y más en el entorno en el que se maneja, ya que son los años, es el año 1820, los tramperos en Estados Unidos, los nómadas, la gente que iba a tratar de expandir un poquito el territorio, enfrentándose contra los indios. Y pues también habla de la migración, porque nuestro personaje de hecho también tiene ese contorno y de que efectivamente ese país, el país del norte, fue construido no solamente por personas blancas, también fue construido por personas latinas, por personas asiáticas, por personas de Europa también, ¿sí? Y es un recordatorio de ese hecho, es un recordatorio de que efectivamente las cosas, todo lo que tenemos, este café, toda esta cuestión se construyeron de maneras en base a sangre y también obviamente de una lucha constante. Entonces, es un buen drama, un poco pues ortodoxo diría yo, pero está bien hecho. Y eso es todo lo que puedo decir. Entonces, ya con estas 11 nos veremos el próximo domingo con el top 10. ¿Por qué el próximo domingo? Porque todavía no he visto la cantidad de películas que he tenido que ver. No he visto Minari, por ejemplo. Y no he visto la película más reciente de Netflix, que sería la de Malcolm and Marie, creo que es la de Zendaya, ¿sí? Que también ha sido ignorada y que han dicho que es buena. Bueno, entonces, para tener una amplia decisión alrededor de ello, pues entonces voy a tratar de ver estas películas y las que me restan. Y además que, insisto, todavía hay tiempo. Entonces, muchas gracias por llegar hasta este punto. Gracias, señorita camarógrafa. Y nos vemos el próximo domingo. Bye.